Estimadas y estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a la cápsula número 3 de optimización. Mi nombre es Diego Sepúlveda, soy docente de este curso y en esta cápsula abordaremos los contenidos correspondientes a la última parte de optimización. Para iniciar, los invito a profundizar dos aspectos pertinentes a modo de conclusión. A, un marco teórico más general y B, el uso aplicado a través de algoritmos numéricos. Volvamos al punto A, el marco teórico más general. Las funciones a optimizar no necesariamente son diferenciables, tampoco necesariamente son convexas y no necesariamente tienen un solo óptimo. Un concepto básico para caracterizar una función en cuanto a sus óptimos es la convexidad. Veamos la definición de convexidad. Debería ser un conjunto convexo. En teoría se requería otra definición, pero ya contamos con suficiente de teoría, entonces los invito a volver a la práctica. Las dos funciones de los modelos pueden ser interpretadas como soluciones de ecuaciones diferenciales. Un ejercicio aparte sería identificar dichas ecuaciones diferenciales. Como ejemplo, elegimos los parámetros a igual a 1, b 2 y c igual a 1 y d 0,5. De esta manera podemos visualizar las funciones donde t pertenece al intervalo 0, 1. ¿Cuál es la distancia de los dos modelos en términos de una integral del cuadrado de la diferencia a lo largo del intervalo? Así podemos calcular las distancias dentro de los modelos. Por otro lado, si tenemos los parámetros de una función dada, ¿cuáles serán los parámetros de la otra función de manera que el otro modelo se ajuste de mejor forma? Ahora bien, podemos generar datos al utilizar el modelo 1 con los parámetros del modelo especificados. Dados los datos discretos, la comparación se realiza en los puntos discretos. Una opción consiste en reformular el modelo 2 como modelo lineal, al tomar el logaritmo en ambos lados, por ejemplo el logaritmo natural, y aplicar las reglas que usted ya conoce de los logaritmos. Para concluir, queremos utilizar métodos numéricos para la optimización, sin profundizar en los mismos métodos numéricos. Es decir, para encontrar aproximadamente los valores óptimos. Y para ello, queremos simplemente correr unos códigos, como buenos ingenieros, sin necesariamente entender lo que está pasando dentro de la caja negra. Específicamente, queremos comprobar 4 métodos. El primero es el algoritmo Nelder-Mead, que no calcula derivadas, pero avanza por triangulitos. Es un método preimplementado en Octave que se puede llamar mediante la subrutina fmin_search. El segundo es otra subrutina preimplementada en Octave, se llama fmin_unc. ¿Podrían averiguar cuál era el algoritmo implementado en esa rutina? Tercero, el método de Gauss-Newton. Ese sí es un método numérico y que ustedes de hecho van a ver en el curso de cálculo numérico, pero no estamos en el curso de cálculo numérico, sino queremos conocer más sobre la optimización. El cuarto es Optics Inspired Optimization, la optimización inspirada por la óptica. Esta última variante representa un método no local, donde se mejora simultáneamente la población de un conjunto de parámetros. Es uno de muchas sugerencias de métodos globales que quieren evitar que el algoritmo quede entrampado en un óptimo que no es óptimo, en el sentido que el óptimo es local y no es global. Ahora los invito a reflexionar cómo se utilizan estos métodos. Hay dos pasos. Primero, se pone la conjetura inicial y segundo, se llama el algoritmo. La conjetura inicial es una sugerencia para los parámetros que supuestamente están lo suficientemente cerca del óptimo. Suficientemente, dado que si la conjetura está demasiado lejos, entonces los algoritmos no podrán encontrar el óptimo. Hemos saltado un pequeño detalle. ¿De dónde el algoritmo conoce la función de costo? Cierto, nosotros debemos especificar la función de costo. ¿Cómo definir una función de costo en un entorno de programación como Octave? Veamos el código completo de la definición de la función de costo. Hay aspectos de la sintaxis y de los conceptos. Un aspecto de la sintaxis es que los parámetros del modelo deben ser entregados como variables a la subrutina que define la función de costo, que a la vez devuelve el valor de la función de costo. En el constructo function, que define la subrutina para calcular la función de costo, los parámetros del modelo se entregan para la variable p
y el valor de la función de costo se devuelve mediante la variable computacional FC. En la segunda fila podemos ver que los datos de observación representados vienen como vectores, tdata para los tiempos y udata para los valores medidos que queremos utilizar como variables computacionales globales. Queremos definirlas afuera de la subrutina, pero utilizarlas dentro. Y para poder accederlas dentro entonces necesitamos declararlas como globales por el constructo global. Para que funcione este concepto necesitamos definir los datos afuera de la subrutina, algo que vamos a dejar pendiente por el momento. En la tercera parte queremos calcular los valores según la función del modelo, al llamar a la subrutina uModelo, que depende del parámetro P y las instancias del tiempo tdata. La implementación de esta subrutina uModelo va a quedar pendiente también. En la cuarta se utiliza todo el potencial de Octave de poder realizar computaciones compactas. Por componentes se computa la diferencia del vector del modelo y los datos experimentales. El cuadrado de esta diferencia se calcula igualmente por componentes. Eso hace el punto antes del sombrero. Al final, se asigna la sumatoria de estos cuadrados a la variable FC, que contiene el valor de la función de costo. Quedó pendiente la especificación de la función del modelo. En la especificación de la función del modelo, function u igual uModel, que depende de P y T, se entrega el vector de los parámetros P y el vector de los tiempos T, para que se calculen los valores del modelo en los tiempos según los parámetros correspondientes. Y listo por mi parte. Ahora, para finalizar, ya deberían ser capaces de resolver un problema de optimización numéricamente por el algoritmo de Nelder-Mead al llamar a la subrutina preimplementada fminSearch de Octave. La subrutina fminyoung se utilizará del mismo modo. Para el método Gauss-Newton y el método de Optics Inspire Optimization se darán unas instrucciones en el material complementario a este video. Bueno, ¿escucharon bien? ¿Comprendieron bien? Ahora tengo datos de un problema que no es artificial, que no es inventado, sino que de verdad este existe, con datos reales y que ustedes podrán trabajar. Y ya, mis estimados estudiantes, hasta aquí podemos apoyarlos con este contenido. Ahora les corresponde a ustedes ahondar un poco más en los misterios y trucos que les ayudarán a optimizar funciones multivariadas. ¡Nos vemos!